Seguimos en Mundo Carnaval, ya tenemos en línea a Nicolás una nueva nota. Sí, vamos a charlar con Jessica Barranca, componente de los Choice y una de las mujeres que representa también a nuestro carnaval como una de las figuras importantes. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Carnaval. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. ¿Cuáles son, mejor dicho, las sensaciones tras una semana complicada, difícil, me animo a decir? Sí. Y bueno, sí, han sido días bastante duros, bastante movilizantes. Creo que para todas las personas, no solamente para quienes habitamos el mundo del carnaval, si bien capaz que a quienes estamos en este ambiente nos ha tocado más de cerca, quizás por conocer a las personas denunciadas o las denunciantes, pero creo que nos ha movilizado muchísimo a todos y a todas esto que ha pasado. De verdad me siento bastante frágil emocionalmente en este momento y he transitado por muchas emociones. Me ha pasado de sentirme víctima, me ha pasado de sentirme culpable, me ha pasado de sentirme cómplice, me ha pasado de sentir tristeza y me ha pasado de sentir ganas de quemar todo. Y en eso estoy. Paso por todos los momentos, en algún momento lloro, en algún momento me da bronca, en algún momento me da impotencia, transitándolo como puedo, tratando de estar cerca de las compañeras también, que es lo que ayuda, me parece, en este momento. Me parece que todas hemos sentido ante esta situación la necesidad de acompañarnos, de estar juntas, de hacernos saber que no estamos solas, de hablar, de compartir. Estas son muchas cosas que quizás hasta hace 2 días ni siquiera hablábamos entre nosotras, las mujeres, porque de alguna manera en esa lógica patriarcal y machista en la que vivimos, muchas veces sentimos vergüenza o sentimos culpa de ciertas cosas, y tuvo que pasar todo esto para darnos cuenta de que no teníamos que sentir vergüenza y culpa de nada, que la culpa no estaba de nuestro lado, y para animarnos a hablar y a decir, creo que era algo muy necesario. Y también, hola Jessica, ¿cómo estás? Agustina. Hola. También de lo que vos decías, de cómo lo normalizamos también, de cómo hasta esto no nos dábamos cuenta de cómo nos sentíamos o qué fue lo que sentimos o qué nos pasó para llegar a alguna situación de las que vivieron las denunciantes, y cómo seguir después de eso, porque no debe ser fácil el denunciar y dar la cara a pesar de que la cuenta era anónima. Mucha gente del carnaval, denunciantes y también compañeras que nos conocemos, sabíamos de quién era la otra persona que estaba hablando, y cómo también hacer sentir a las víctimas apoyadas, de cómo decías vos de conversar, de sentirnos apoyadas y cerca. ¿Cómo lo estás viviendo vos desde ese punto de vista, de apoyar a las víctimas, a las que conocías y que quizás no conocías? Eso que vos decías al principio, Agus, de naturalizar, ¿no? Es tal cual, porque yo creo que de alguna manera, o al menos puedo hablar de lo personal y de lo que a mí me pasó, que fue necesario leer el relato de las compañeras para poder realmente ver lo que estaba pasando, ¿no? Y entender, y también a través del relato de las compañeras de alguna manera revivir un montón de cosas que una misma había vivido también y recordar un montón de cosas que quizás no por casualidad la mente había bloqueado. Sí. Yo en estos días recordé muchísimas situaciones que de verdad no recordaba y que volvieron a mí con la misma intensidad como si me hubieran sucedido ayer. Y yo escuchaba a Majo Hernández decir el otro día algo en una nota que es tal cual, y es que cuando una recuerda las situaciones que vivió, en el momento que lo revive, vuelve a tener la edad que tenía cuando lo vivió. Y esa fragilidad y esa vulnerabilidad y ese sentirse débil y frágil, que es característico también de la adolescencia o de una época en la que uno capaz que era más inocente frente a muchas cosas, volvés a sentirte ahora en el cuerpo de grande como cuando tenías 15 años y tenés esa necesidad de cuidarte y de abrazarte a vos misma y de decirte a vos misma también esto de que no estás sola, ¿no? Y en esto la compañía de las compañeras sin duda fue fundamental, porque creo que tuvimos todas las necesidades de salir a brindar apoyo a las compañeras, y también lo he sentido por parte de todas mis compañeras del carnaval, y creo que no es casualidad que todo esto haya salido en este momento, porque
hay un sentimiento de lo que es la sororidad y el feminismo, esta cuarta ola feminista que le llaman, que hace que esto se haya podido dar de esta manera, ¿no? Me parece que nosotras antes vivíamos en un tiempo donde las mujeres competíamos entre nosotras, ¿no? Sí. Donde de verdad, o sea, mirábamos a la otra compañera para juzgar, para atacar, y ahora nos ponemos mucho más en el lugar de mujer y de entender y de apoyarnos, que me parece que eso también permitió que en este momento... También. Que estamos Exacto, todas del exacto. mismo lado, de cómo medirnos con diferentes varas y somos igual de víctimas. Y más en un mundo como el carnaval. Sin dudas, sin dudas. Jessica, mirá, la verdad, la sensación inclusive que nos íbamos cuando esto surge fue el viernes pasado, Sí. nos íbamos acá y ya como que empezábamos a no entender mucho y a sorprendernos porque obviamente, claro, uno también tiene o tenía diálogo como tenemos todos en el carnaval con las distintas personas que fueron apareciendo y después, bueno, ya cuando pasó el fin de semana y sábado, domingo, lunes y explotó todo directamente con estas situaciones y denuncias, ahí fue cuando, bueno, coincidimos en un poco la tristeza que nos inundó. ¿Cuál fue un poco tu sensación? ¿Cuándo te fuiste un poco enterando con el tema? ¿Cómo también lo ibas digiriendo vos? ¿Cuándo fue directamente que te contactaste con la primera situación? Inclusive si pudiste hablar con alguna de las personas involucradas en ese instante, o que justo en algún momento vos te hayas enterado y que, bueno, cuando viste la denuncia te acordaste de haberte cruzado quizás con alguna de esas víctimas. Sí, mira, a mí es tal cual, o sea, todos creo que hemos hecho como un proceso en el que hemos pasado por muchos estados y por muchas emociones y sensaciones en todos estos días. Cuando el viernes creo que fueron las primeras denuncias que empezaron a aparecer en esta página, al principio fue reconocer que todas las cosas que estaban siendo denunciadas eran reales, ¿no? Digo, a mí no me pasó en ningún momento de dudar porque estoy hace demasiados años dentro del carnaval como para saber que la mayoría de las cosas que pasan ahí, que ahí se contaban, son reales, las vivimos, o las vivimos en carne propia, o las vimos en otras compañeras. Entonces, en primer lugar, frente a mucha gente que salía por ahí a decir que, bueno, que esto del anonimato le quitaba legitimidad a las declaraciones y demás, la necesidad de salir a decir, bueno, si es el anonimato lo que le quita legitimidad, bueno, yo no soy una persona anónima, yo por ahí hice alguna declaración en mis redes sociales de decir, es el anonimato, listo, yo soy Jessica Bardanca, no soy una anónima y les digo que esto pasa. O sea, necesitan que se los diga una persona que es del carnaval, que tiene un nombre y un apellido, se los digo, pasa. Cada una de las cosas que leímos, las mujeres sabemos que eran reales. Y creo que los hombres también. Creo que ahí nos hizo el clic de darnos cuenta cuán cómplices estábamos siendo en todo esto, ¿sí? Porque yo decía al principio que además de sentirme por momentos víctima, me sentía por momentos cómplice, en el sentido de que sabíamos que todo esto estaba pasando, y en esto de naturalizar, no estábamos haciendo nada. Yo también lo siento y me siento tremendamente culpable, aunque entiendo que no es en el lugar donde nos tengamos que poner las mujeres en este momento. Me pasa que me siento muy culpable, me pasa de que me consideraba amiga de algunas personas de las que fueron denunciadas y yo sabía las cosas que estaban pasando, y capaz que como lo conoces desde el relato de los varones, ¿no? Necesitaste leerlo desde el relato de las mujeres para entender lo grave que estaba pasando. ¿Me explico? Fue como muy fuerte. Y también, como decía hace un rato, de recordar un montón de cosas y de reconocerse a una misma como víctima de un montón de situaciones, y de sentir que a partir de ahora hay cosas que no van a, o sea, que hay un antes y un después de esto, ¿no? Sí. Que hay cosas que ya no vamos a permitir más, que la necesidad también, reivindicar la necesidad de que cada vez haya más mujeres ocupando estos espacios del carnaval, porque considero que es la forma también de que esto deje de pasar. Creo que si el carnaval sigue siendo machista, en tanto las personas que vemos arriba del escenario son varones y las que estamos abajo idolatrando somos las mujeres, esto es muy difícil que cambie, y creo que la forma de cambiarlo es que exista un carnaval realmente paritario, ¿no? Donde las mujeres estemos seamos las artistas, seamos las que estemos en los lugares de decisión, seamos las que estemos en los lugares de poder, y seamos las que estemos en igualdad de condiciones para decirle a los varones, no, esto no. Sí, porque si yo siempre sigo viendo al varón desde el lugar de ídolo y lo aplaudo desde abajo de un escenario, es muy difícil cambiar este ambiente.
Sí, hablábamos también antes de conectarnos contigo de la impunidad que generaba el carnaval como fiesta, a pesar del machismo y demás, de cómo el carnaval sin querer construye y legitimiza también ciertas actitudes, ciertos haceres que, como te comentaba, también naturalizábamos. Me pasó de también de leer las denuncias y decir de que yo esto lo vi, de verdad pasa, y cómo en el momento no me resultó raro, de cómo no salí. La postura de sentirse culpable, no creo que esté mal, y siento que la tenemos que pasar para también darnos cuenta y salir con más fuerzas de esta situación y de este hacer de denuncias. Habían personas también que decían que el escrachar no era la forma, pero entonces, ¿cuál es? Sí. No, y también a nivel judicial, yo creo que hay una condena social que está más allá de lo judicial, ¿no? Lo judicial va a tener que tener su carril y su propio carril, pero hay un tema también social de que ya tenemos otros lentes, ya tenemos otros ojos para ver la realidad que hasta unas semanas no la teníamos. No, y también hay un tema, creo, Jessica, y sos consciente de que muchas veces se denuncia a veces directamente en la justicia y queda guardado en un cajón. Capaz que es la palabra de una persona contra otra. Si no pasa por una visión social, primero no se juzga. Hasta mismo que la prensa lo toque y lo ponga en escena. O sea, si bien es algo que es chocante de verlo todo el tiempo y bueno, es también uno de los caminos que hace que la justicia termine actuando. Sí, yo creo que es verdad que el escrache público como método puede llegar a ser cuestionable, pero también frente a esta situación hay que pensar en dónde ponemos el foco, ¿no? Si en los métodos que se utilizaron o en lo que se está diciendo, ¿no? En el fondo, claro. Y en ese sentido no estoy lejos de juzgar las formas, y me parece que yo leía un tuit de Fabi Goyeneche que decía esto de una vez más las compañeras organizándose para denunciar y por ellas mismas cuando de alguna manera el Estado no les brinda herramientas para hacerlo de otra manera. O sea, juzgar la forma en que las compañeras encontraron de hacer las denuncias sería desconocer la sociedad en la que vivimos y la lógica machista y patriarcal en la que nos movemos, ¿sí? Porque también muchas veces se nos dice anda a denunciar ante determinadas personas y en ese organismo al que me están pidiendo que yo vaya a denunciar hay personas sentadas que son igual de acosadores que las personas que yo quiero denunciar. Entonces es bastante complejo y perverso decirme anda a denunciar y juzgarme por el lugar donde encuentro para denunciar, cuando yo no me siento para nada respaldada en hacerlo de otra manera. Y por otro lado, respecto a lo de la justicia, entiendo que las denuncias se tengan que hacer en la justicia, pero tampoco necesito que un juez me diga que las personas son culpables para saber que lo son. O sea, sí, me pasa un poco eso. Y también lo que hablábamos del anonimato, de que si yo no me siento segura yendo a una fiscalía, ¿no es lo mejor hacer la denuncia de esa manera? No para que se lleve o no a la justicia, porque seguramente hayan muchas denuncias que se publicaron ahí en la cuenta que no van a ser llevadas a la justicia, pero el hecho de sentirme apoyada y respaldada y darme anonimato para poder contar lo que me pasó y ya sea o no trascendente, que sí lo son, pero a mayor o menor medida, me lo estoy sacando de encima. Y creo que eso es súper valorable desde el lado del criterio que se utilizó en esa cuestión de la cuenta, de poder hacer sentir apoyadas a esas víctimas, de que a pesar de que no se llegue a la justicia, el anonimato sí fue una forma para poder sacarse ese peso de encima, ¿no? Sin duda que hablar, que contar y que poder decir siempre ayuda a sanar, ¿no? Y también otra cosa que me pasó en estos días hablando es que he hablado con algunas compañeras que han hecho denuncias en esas páginas y que han recibido amenazas luego de hacerlas. Entonces cuando las personas señalan así muy sueltas de cuerpo en esto de ay, ¿por qué no van a denunciar a la justicia? Que es donde tienen que hacerlo. Y porque tienen miedo. Claro, sí. Claro. Y porque tienen miedo. Sí. Esa es la respuesta. Jessica, vos ahora, obviamente, ¿cómo hacés para proyectarte un carnaval 2021 con todo esto? ¿Lo meditás internamente mismo, obviamente? Porque había sido un año al principio de toda alegría, por lo que había sido el primer premio y por sí, todas las cosas que se habían vivido. ¿Cómo también lo procesás internamente mismo hacia el conjunto en sí? Me pasa también en esto de que capaz que se puso muy el foco en carnaval en un principio, ahora salió varones en política, varones
en rock y demás, de no estigmatizar al carnaval como que fuera el único espacio donde esto sucede, porque esta es una realidad que atraviesa la sociedad toda, ¿no? Sí. Y decir que es algo exclusivo del carnaval sería no reconocer el mundo en el que vivimos. Sí me pasa de decir, bueno, ¿y qué hacemos? No podemos seguir como si nada hubiera pasado, ¿no? Y en este sentido creo que hemos estado en estos días pensando, he hablado con Leo, con el bicho, de qué manera podemos hacer a la interna del conjunto. Obviamente después las medidas que decida, no sé, la ECU, la Intendencia o el organismo que sea, ya no dependerán de nosotros, pero nosotros sentir la necesidad de hacer algo a la interna de nuestro conjunto para que esto pueda seguir. Y nada, le metimos mucho pienso. Yo particularmente este año estoy realizando el curso de educadora sexual, entonces por ahí tenía algún contacto con gente que está mucho más empapada en el tema y que entendía que quizás nos podía ayudar, y estamos en este camino de intentar juntarnos con algunas profes del curso que yo estoy haciendo para ver la posibilidad de que pueda ir a los chovis, a generar algunos espacios de taller, de intercambio sobre sexismo, sobre género, sobre la construcción de nuevas masculinidades, porque esto no puede quedar solo acá, y es mentira que porque esto haya salido de un día para el otro vayamos a cambiar. Entonces, tampoco lo vamos a hacer con un taller probablemente, pero es la manera que por ahora venimos encontrando de poder transitar un carnaval en el que todos y todas podamos sentirnos cómodas después de todo esto que pasó, ¿no? Porque yo creo que esto nos hizo un clic a muchas personas, y que hay compañeros por ahí con que nosotros habíamos sufrido alguna situación de violencia, de acoso, de abuso, y hasta ayer lo naturalizábamos, y hoy hicimos el clic y lo dejamos de naturalizar, y yo hay compañeros que no los quiero ver más. O sea, realmente. Sí, me podrás decir, bueno, pero hasta ayer estabas abrazada, porque a mí me juzgaban, pero vos estabas abrazada en el Facebook con uno de los acusados. Bueno, sí, y fue necesario que pase todo esto para que me dé cuenta, y ahora yo no lo quiero abrazar a ese compañero. Y capaz que en un tiempo ese compañero cambia, porque yo entiendo que las personas pueden cambiar, y nos volvamos a abrazar. Pero yo en este momento no lo quiero abrazar a este compañero. Me pasa eso. Tal cual. Y no sé si respondí la pregunta, quizás me fui un poco por las ramas, pero eso de... No, te confieso de algo que me pasó a mí, Jessica, que mismo escuchar carnaval, sea el conjunto que sea, también le generó como un cierto rechazo o distancia. O sea, por eso cuando Nicolás te preguntó, pensé que ibas a ver la pregunta, porque el concurso, todo el color del carnaval, como que hizo que la pelota se pateara para adelante y que fuera algo muy secundario. O sea, yo lo sentí así, sí. Por lo pronto. Sí, es muy salado pensar en el qué va a pasar, porque me pasa que por momentos digo, quiero que se suspenda el carnaval y quiero que no haya carnaval este año, porque no podría soportar ver a determinadas personas arriba de un escenario como si nada hubiera pasado, y porque me cuesta creer que todas las personas que fueron denunciadas no vayan a estar arriba del escenario, porque tampoco es que quiero que nunca más se suban a un escenario, pero quiero que si habitan los espacios de carnaval lo hagan de forma diferente y lo hagan de una forma en la que todas y todos nos podamos sentir bien y en donde esto deje de pasar. Y tengo muchas más preguntas que respuestas, por supuesto, creo que nos pasa a todos. Tal cual. Te agradecemos, Jessica, por el testimonio, por la valentía también de decir, de expresarte, tanto en redes sociales como al aire. No es fácil tampoco ser consultada al aire, que le pongas también tus sentimientos a lo que decís, así que te agradecemos por la valentía y por dar tu testimonio Mundo Carnaval, que es para nosotros muy importante para también ilustrar lo que pasa. También Mundo Carnaval, obviamente las puertas abiertas para obviamente todo lo que se quiera siempre manifestar, siempre se va a encontrar acá un lugar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad que en estos días una tiene mucha necesidad también de poder decir y expresarse, así que gracias de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias, un saludo para ustedes. Chao.